Les saludamos en el amor del Señor. Somos el grupo 7 y nos tocó exponer sobre los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? En el año 167 a.C., después de que Antíoco emitieran en Judea los decretos que prohibían la práctica de rituales religiosos, un sacerdote rural de Modín, Matatías el Asmoneo, encendió la chispa de la revuelta contra el imperio seleucida. Rechazaba rendir culto a los dioses griegos. Los macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epífanes, rey de la helénica dinastía seleucida. Los macabeos fundaron la dinastía real asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo. El contexto histórico en que se realizaron los acontecimientos. Este libro narra episodios de la historia judía ocurridos en el siglo II a.C. Era la época en que el territorio judío había caído bajo el dominio de los reyes griegos, que sucedieron a Alejandro Magno en el gobierno de Asia. Estos reyes, a veces ayudados por algunos judíos, quisieron imponer en Israel las costumbres paganas. Otros judíos, sin embargo, bajo la dirección de Matatías y sus hijos, se rebelaron. Después de Matatías, la rebelión prosigue bajo el mando sucesivo de sus hijos, Judas, Jonatán y Simón, conocidos como los macabeos, cuyas respectivas hazañas se refieren extensamente. Hermanos, buenas. Soy el hermano Carlos Robles, siguiendo con el tema los macabeos. Me tocó como tema cómo fue la revuelta o rebelión de los macabeos. Un gran caos histórico de unos 400 años se extiende entre la conclusión del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Durante este tiempo no hubo profeta o escritor inspirado entre los judíos. Nuestro conocimiento de lo acontecido durante estos siglos, de los cuales la Biblia guarda silencio y se deriva mayormente de los escritos del historiador judío Josefo, de los libros de la Apócrifa y de muchos escritores e historiadores griegos y romanos. Los días más sobresalientes de la historia judía entre Malaquías y San Mateo fueron los días de los macabeos en su heroica lucha por la independencia. Oprimidos continuamente y víctimas de la masacre por cada invasor, el espíritu de revuelta finalmente inspiró a los judíos a luchar por su libertad. Al final llegó bajo la cruel persecución de un invasor tiránico llamado Antíoco Epifanes. Este tirano invadió a Jerusalén y mató atrozmente a 40.000 judíos en 3 días. Forzó su entrada al lugar santísimo y una vez ahí colocó un altar idólatra, sacrificando una cerda como ofrenda quemada, y este acto de profanación fue predicho en las profecías de Daniel, que hombres armados se levantarían y profanarían el santuario y pondrían la abominación desoladora, y lo encontramos en Daniel 11:31. Pero en Daniel 9:26 aparece descrita la futura abominación cuando el anticristo, de quien este hombre es un tipo, profanaría de nuevo el templo al final de los tiempos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Fue precisamente a este pasaje que el Señor prefirió cuando contestó la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida? Cristo le respondió: cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, que estará en el santo lugar. Por tanto, ¿qué habrá entonces? Gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo, ni será. Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. En el colmo de los excesos cometidos por Antíoco, los judíos forzados a adorar ídolos y a comer la carne de sacrificios inmundos, se levantaron bajo la dirección de un compatriota o de un patriota anciano llamado Matatías. Este hombre, con sus 5 hijos, los macabeos, fueron los valientes líderes de la lucha por la independencia judía. El primer reto fue hecho Epifanes y fue abiertamente desafiado cuando
Gloria al Señor. Su comisionado trató de obligar al pueblo a participar en ritos paganos. Matatías, como el representante del pueblo, indignado, rehusó hacerlo y mató al comisionado y huyó a un retiro en las montañas, e hizo un llamado al pueblo para que se juntara y le siguiera, haciendo un esfuerzo desesperado por alcanzar la libertad. En menos de un año, el viejo guerrero murió y su hijo Judas lo reemplazó en la lucha. Bajo su dirección inspiradora y la fe restaurada en Dios, cada ejército que fue enviado contra ellos cayó derrotado, hasta que al fin Judas Macabeo tuvo éxito en romper el yugo del invasor extranjero, estableciendo la independencia de los judíos. La familia Macabea gobernó entonces por un periodo de 100 años. Y podemos añadir quizás un poquito más a todo esto. Gloria al Señor por eso. Dice aquí, y volvieron a abrir, a limpiar y a dedicar el templo, y se restauró parte de su esplendor en los días antiguos. El fin de la independencia judía vino como resultado de varios factores. Los líderes macabeos finalmente se volvieron egoístas y ambiciosos. La codicia por sus posiciones y las cosas materiales se sobrepusieron a su patriotismo. Las divisiones del partido debilitaron la causa común, porque fue durante un periodo que surgieron los grandes partidos, los fariseos, los saduceos y los esenios. Este fue parte de lo que fue la rebelión de los macabeos. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Continuando con la exposición. En el siguiente cuadro comparativo estaremos haciendo un análisis al libro de Primera y Segunda de Macabeos a través de 5 aspectos importantes que presentan estos relatos históricos del Antiguo Testamento. Estos libros son una antigua obra literaria hebrea incluida en la Septuaginta, pero luego fue considerada como un texto deuterocanónico en la escritura judía y por la Iglesia cristiana. El término macabeo es utilizado en ocasiones para designar a la dinastía asmonea, aunque técnicamente los auténticos macabeos fueron Judas y sus hermanos. Originalmente Macabeo era un apodo personal a Judas, que deriva del arameo macaba, que significa el martillo, en reconocimiento a su ferocidad en las luchas sostenidas contra los soberanos seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío. Semejanzas. Estos libros abarcan el periodo de la historia judía del siglo II a.C. Y en segundo lugar, estos libros muestran cómo los verdaderos judíos reflexionaban sobre sus leyes, reconociendo lo que para ellos es esencial e inmutable, como es la fe en Dios y sus promesas. En un tercer aspecto, veremos las diferencias que existen entre un libro y otro. Primeramente, mientras que en Primera de Macabeo trata del origen y desarrollo de toda la rebelión macabea, en Segunda de Macabeas se limita a una porción de las actividades de Judas Macabeo, mientras que Primera de Macabeo tiene como fin la narración de la historia de la rebelión y su éxito con un trasfondo de contenido y aspecto religioso. En Segunda de Macabeo se preocupa por exhortar a observar la fiesta de la purificación del templo y la dedicación a su altar. Para ello utiliza la historia de Judas y sus hazañas como un vehículo para sus objetivos. En un cuarto y quinto aspecto veremos al autor y fecha de composición, así como la intención de cada uno de estos libros. Primeramente, Primera de Macabeos es escrito por un autor anónimo, pero según los historiadores dicen que fue un judío de Palestina,
celoso de su fe, adversario de la helenización y admirador de aquellos que combatieron por la ley y por el templo. ¿Cuál es la intención de este libro? Es relatar una historia religiosa considerando las desgracias del pueblo de Israel como castigo de los pecados cometidos y atribuyendo a la asistencia de Dios a la liberación de su pueblo. En el libro de Segunda de Macabeos vemos que se presenta como el compendio de la obra de un tal Jasón de Cirene, que fue escrito para los judíos de Alejandría el año 124 a.C. y que tiene por objetivo despertar en los judíos de Alejandría el sentimiento de formar una misma comunidad de hermanos con los de Palestina e invitarles a celebrar la fiesta de la dedicación. Bien, hermanos, doy por concluida mi exposición. Dios los bendiga. Continuando con mi exposición, ¿cuál es la enseñanza que transmite el relato histórico de los macabeos para el cristianismo de nuestros tiempos? Nos transmite la enseñanza sobre que nuestra fe debe estar bien puesta en la creencia de nuestro Dios, así como Matatías, que dijo: aunque todas las naciones que formen el imperio abandonen el culto de sus padres y se sometan a vuestros mandatos, yo y mis hijos y mis hermanos viviremos en la alianza de nuestros padres. Líbranos, Dios, de abandonar la ley y sus preceptos. No escucharemos las órdenes del rey para salirnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Otra enseñanza: debemos tener un celo por las cosas divinas, así como Matatías. Matatías se indignó hasta estremecerse, y llevando de justa indignación fue corriendo y degolló sobre el altar. Al mismo tiempo mató al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Así mostró su celo por la ley. Debemos luchar en todo momento por la fe verdadera y pura. Nos enseña que no debemos permitir en la casa de oración sea profanado, presenten cultos y ofrendas a dioses paganos. Dios nunca desampara a su pueblo, siempre lo oye la oración del justo y fiel. Tú, Señor, que enviaste un ángel bajo Ezequías, rey de Judá, que mató del ejército de Sennacherib a 185,000 hombres, envía ahora, Señor de los cielos, delante de nosotros un ángel bueno que infunda a estos temor y temblor. Con la fuerza de tu brazo sean quebrantados los que llegan blasfemando contra tu pueblo santo. Eso nos habla en Macabeos 15, 22 al 24. Dios respondió la plegaria, Dios escucha el clamor de su iglesia, de su pueblo, de aquel justo que clama y que está puesto su confianza en Dios. Y el libro de Macabeos nos enseña que nosotros debemos tener ese celo inmenso por las cosas del Señor, ese celo puro por las cosas de nuestro Dios, y nuestro corazón debe estar bien puesto en la seguridad y en la confianza de nuestro Dios. Y esa es la enseñanza que Macabeos nos habla para estos tiempos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. A manera de conclusión de nuestra exposición, podemos decir que los judíos en esa época habían sido sometidos por el imperio griego, y el gobernador Antíoco Epífanes profanó el templo y obligó a los judíos a realizar cosas contrarias a la ley, como consumir carnes sacrificadas a los ídolos, consumir cosas impuras, y había profanado el templo también haciendo sacrificios a dioses paganos en medio del templo. Ante esta situación, Matatías y los macabeos se alzaron en rebeldía frente a los griegos, en específico frente a Antíoco Epífanes. Por este motivo derrotaron y resistieron al ejército griego, ¿no?, para poder lograr la independencia del pueblo judío, y cuya independencia duró por más de 100 años hasta que llegaron el Imperio Romano.
Podemos también tomar el ejemplo de los macabeos como un celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios, que así como tuvieron los judíos, entender también que cuando existen gobiernos seculares que nos obligan a ir en contra de nuestra fe, nosotros debemos siempre priorizar el defender a nuestra fe, priorizar el obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho.